Cuando nos enseñan historia universal en las escuelas, nunca nos hablan de los prechinos o los presumerios o de los prehindúes. Es imposible imaginarse a la civilización preegipcia. Entonces, ¿por qué nos referimos a los preincas con tanta facilidad cuando hablamos de la civilización andina? ¿Por qué no los consideramos simplemente como incas o como quechuas? Lógico, como todo pueblo civilizado, debieron haber pasado por momentos particulares de su propia evolución, en los que en determinado horizonte destacó un grupo humano, una cultura sobre otra, alguna creencia, culto, técnica agrícola, arquitectónica, factores diferenciadores. Debemos entender que existió una única cultura milenaria en el Perú que desde muy antiguo compartió creencias comunes con otros pueblos distantes del mismo Tahuantinsuyo, convencionalismos que se heredaron en el tiempo y que constituyeron los más altos principios civilizadores andinos, únicos y que germinaron en gran parte de Sudamérica. Tomemos como ejemplo al dios de las varas o Huiracocha. Se han encontrado evidencias de su existencia desde la cultura caral o sechín, remontándose al 3500 a.C. El dios oculado aparece en los antiguos geoglifos de Paracas y Nazca. En Bolivia, Alto Perú, se le encuentra en la Portada del Sol, en Tiahuanaco. Existe incluso presencia del dios civilizador en Chile, con el gigante de Atacama, en pleno desierto. Como vemos, es un culto muy extendido en tiempo y espacio. Otro elemento no menos importante es la figura de la chacana o patapata. Hace algún tiempo atrás, cerca a Lima, encontraron un friso con una chacana que tendría cerca de 4000 años de antigüedad, siendo la más arcaica encontrada en Sudamérica. Igualmente, la hallamos presente en la cultura caral. La chacana fue muy respetada y entendida por parte de los incas, integrada en su arquitectura, textilería, agricultura, calendarios y ritos. Como último ejemplo, tomemos a los quipus. Se sabe que su uso se extendió por todo el Perú antiguo y que diversas culturas los utilizaron. Por ejemplo, en el 2005 se encontró en el edificio piramidal la Galería de Caral y su antigüedad se estima en unos 4500 años, alrededor de 2500 años antes de Cristo, lo que lo convierte en el más antiguo hasta ahora registrado en el continente. Este quipu fue descubierto junto a ofrendas ceremoniales en el sitio arqueológico y su presencia indica que conceptos de contabilidad o registro tenían raíces muy antiguas en las sociedades andinas, mucho antes de la época incaica. Muy probablemente su uso se complejizó al punto de que se desarrolló un tipo de escritura para comunicar y trasladar a las nuevas generaciones relatos sobre la vida en el Tahuantinsuyo y sus gobernantes. Hay abundantes pruebas de ello referidas en las crónicas. Dan parte de las historias que fueron recogidas por los cronistas españoles del tiempo de la conquista fueron entregadas por los Quipu Camayoc, quienes eran los encargados de codificar y traducir su contenido. Conceptos como la reciprocidad, el culto a los apus, el valor de la ecología, la importancia del trabajo y la justicia social, incluso la arquitectura orgánica, se hacen presentes desde Machu Picchu hasta Caral. Existen desde hace milenios similitudes y sobreviven estas evidencias hasta nuestros días. Pero lo que nos llama la atención es, por ejemplo, la presencia de algunas raíces quechuas en idiomas mucho más antiguos. Asimismo, pasa con el aymara y otros idiomas de América, raíces que se encuentran en el etrusco antiguo. Por citar un ejemplo,
¿Eso significa que nuestros idiomas se popularizaron en el mundo antiguo? Pero ¿cómo es posible esto? Llegados a este punto, es fácil notar que actualmente existe un error en la cronología de la aparición de las culturas peruanas. Por ejemplo, cuando hablamos de la cultura tiahuanaco, encontramos notorias diferencias entre la cronología oficial y las propuestas antiguas. Según la arqueología académica contemporánea, Tiahuanaco pertenece al horizonte medio andino y su desarrollo comenzó hacia los siglos I y II después de Cristo, alcanzando su apogeo entre el 500 y el 900 después de Cristo y extendiéndose su influencia hasta aproximadamente el 1000 después de Cristo. Estas fechas se basan en dataciones modernas de radiocarbono, cerámica y estratigrafía, lo que ha permitido ubicar su origen dentro de la secuencia cultural andina conocida. Aunque la contradicción más grande la daría su máximo explorador, el austríaco Arthur Poznański. Según sus investigaciones iniciadas a comienzos del siglo XX, al datarla, según observaciones astronómicas y científicas, dentro de los 15.000 a 17.000 años en el pasado. Poznański decía que Tiahuanaco habría sido construido mucho antes que cualquier otra civilización en el mundo y que su cultura fue la base de todas las civilizaciones posteriores. Un claro ejemplo de ello es cuando hace referencia a que Tiahuanaco fue un puerto y hoy vemos que el lago ha retrocedido muchos kilómetros. Y es que esta datación estaría de acuerdo con la presencia de grandes edificaciones megalíticas encontradas en todo el mundo, desde México, en nuestro continente, pasando por Europa, África, India e incluso Asia. Pero aún hay más por descubrir en las ciudades perdidas de la selva, donde también hay estructuras megalíticas de cortes perfectos, lo que comúnmente llamamos arquitectura inca imperial. Me pregunto, ¿cuántas culturas más nos falta por descubrir? ¿Cuántas quedaron escondidas debajo del follaje de la agreste selva, que otrora fue el terreno del afloramiento de la civilización americana, según la teoría autoctonista? ¿Cuántas ciudades han sido tragadas por huaicos o diluvios universales en nuestro proceso civilizador? ¿De cuántas nunca nos llegarán noticias? ¿Cuál fue el ensayo y error necesario para lograr la perfección alcanzada y presente en las estructuras megalíticas que se hallan en Tiahuanaco y Cusco? De toda el área megalítica existente en el mundo, ¿por qué el 80% se concentra en el Tahuantinsuyo, en el Cusco para ser exactos? Esto debe significar algo. ¿Es que acaso el Jardín del Edén estuvo en el Perú? ¿Es Machu Picchu más antiguo de lo que nos han contado? ¿Es el famoso Olimpo de los dioses, como dice el autor de Paraguayso, Jesús Gamarra? Ya empezaron a encontrar presencia de homínidos en América, pero estos estudios no tienen mayor difusión. Nuevamente, estos descubrimientos ponen en entredicho el origen del hombre en el mundo, y por qué no, hasta la evolución de las especies. Tal vez existió un hombre andino del que no nos han contado. ¿Existieron entonces diversas culturas pre-incas o estamos hablando de una sola cultura madre? ¿Se trata acaso de los incas paleolíticos? Y es que este tipo de relatos los encontramos en las crónicas proscritas por los historiadores oficiales. Todo aquello que discuta con la hegemonía de las corrientes aceptadas es eliminado de los textos de historia. Ya tenemos un claro ejemplo con la crónica de Fernando de Montesinos, quien se atrevió a transmitirnos una larga lista de reyes incas que nos hablan de milenios de existencia de esta antiquísima cultura andina. Pero, ¿la cultura megalítica fue anterior a los incas? Los primeros investigadores científicos de comienzos del siglo XX no dudaron ni un momento en recurrir a crónicas proscritas como la de Fernando de Montesinos y utilizaron otro tipo de parámetros para poder llegar a desentrañar la antigüedad de los megalitos del Cusco. Un claro ejemplo de ello es la primera guía del Cusco, la monografía El Cusco histórico y monumental del sabio cusqueño José Gabriel Cosío Medina. Recordemos que en episodios pasados de Matergia referimos que los estudios del doctor Cosío fueron contemporáneos a los descubrimientos de Hiram Bingham, quien no buscaba únicamente una ciudadela importantísima como Machu Picchu, sino algo más profundo, el Tamputoco. Bingham creía que el verdadero misterio se encontraba resguardado por la selva, en la verdadera Pacarina, el lugar de donde reamanecieron los hermanos
hermanos Ayar. Buscaba la estirpe de Manco, los pasajes intraterrenos que conducían a los orígenes de los incas. Pero, ¿qué decía José Gabriel Cosío sobre la antigüedad del Cusco? Eso es lo que ahora revisaremos. Adelantamos que por sus postulados consideramos al Dr. Cosío como parte de los divulgadores de la hipótesis del antiguo origen de los megalitos del Tahuantinsuyo, lo que denominaremos la cultura megalítica o la era de los megaterrestres. Lo citamos de inmediato. El Cusco, a los ojos de la ciencia moderna, no fue solo la capital del Tahuantinsuyo o de los incas, ni es ya posible aceptar la tradición de Garcilaso y de la mayor parte de los cronistas españoles, de que antes de aquellos no hubiese existido civilización alguna, ni organización social y política, sino que al contrario, fue sede de anteriores etapas de culturas superiores a la incaica, aunque desarrolladas por pueblos de la misma raza, la quechua. La civilización incaica significaría, pues, como dice Montesinos, cuyas afirmaciones encuentran en gran parte justificación en la crítica moderna, una restauración de un primitivo imperio que 5 o 6 siglos antes de Manco había sido violentamente destruido por alguna invasión de pueblos o tribus bárbaras venidas de lejanas tierras. Quién sabe si los mismos destructores de Tiahuanacu. Continuemos con el interesantísimo texto del sabio. Los restos de Sacsayhuamán, de Hatun Rumiyok, del Coricancha, de los andenes de San Francisco en el Cusco y de los de Machu Picchu, Ollantaytambo y otros sitios en las provincias quechuas delatan, por su ostensible y remota antigüedad, una era situada muchos siglos antes del siglo XI o XII, época en la que se supone se funde el imperio incaico. Los incas aprovecharon para sus construcciones y monumentos gran parte de lo que habían dejado sus lejanos antepasados, cuyos modelos trataron de imitar, arreglando o adaptando a sus necesidades y a su carácter las fortalezas, los templos, los muros y los canales que encontraron destruidos o en proceso de destrucción. En el interior de la casa conocida como Hatun Rumiyok, con su célebre piedra, puede verse una prueba patente de superposición de construcciones de épocas distintas. Paredes de piedra mal talladas y sin pulimento, al derrumbarse, han dejado al descubierto un primoroso muro de granito de sillares admirablemente unidos en sus juntas, con un pulimento en los bordes y en su superficie externa que se acerca mucho a la perfección de las paredes del Templo del Sol. Esto quiere decir que una construcción posterior, hecha con piedras groseras unidas con barro y relleno, cubrían un hermoso lienzo de piedra de acabada fábrica. La existencia de una época pre-incaica es, pues, a todas luces evidente. Negarla sería cerrar los ojos ante la evidencia de tantos monumentos que la arqueología va descubriendo a cada paso. Fue una época en la que con toda probabilidad se conoció la escritura ideográfica, pues se han encontrado muros y monolitos con inscripciones hasta hoy no descifradas. El sistema de los quipus no fue sino una forma degenerada y simplificada de aquella, distinguir en las construcciones de todo orden lo preincaico de lo incaico. He ahí una cuestión difícil en lo que prosperan la conjetura y la hipótesis. Nunca como ahora el mundo ha estado conectado a un nivel total, en línea, en tiempo real, en vivo y en directo. Esto ha permitido conocer lugares remotos del planeta y nos sorprende descubrir sitios muy parecidos entre sí, gracias al intercambio de videos. Sin embargo, hablar de encontrar arquitectura similar ya es algo mucho más enigmático. Es cierto que, por ejemplo, las pirámides pueden considerarse una conclusión lógica dentro de la arquitectura monumental global. Perfecto. Pero hallar la firma del arquitecto en todas partes, o sea, particularidades técnicas únicas, nos hace sospechar de una marca global, diseñada por una cultura madre que se habría extendido por todo el planeta. ¿Cuándo ocurrió esto? Sigue siendo un misterio. No nos centraremos en ello ahora, pero sí abordaremos un enigma particularmente fascinante: las uniones metálicas, especialmente las famosas grapas en forma de H. Las civilizaciones antiguas emplearon uniones metálicas para reforzar sus construcciones monumentales. En Egipto, Grecia y Roma se utilizaron grapas o llaves de metal vertidas en cavidades con forma de cola de Milano, talladas entre bloques de piedra. Al solidificarse, el metal, generalmente plomo, cobre o bronce, mantenía las piezas unidas y distribuía las tensiones estructurales, aportando estabilidad frente a movimientos sísmicos o variaciones térmicas. Este método, documentado en templos como Karnak y la Acrópolis de Atenas, demuestra un conocimiento
conocimiento avanzado de fundición y resistencia de materiales. Su precisión y durabilidad convierten a estas grapas en un antecedente directo de las técnicas modernas de refuerzo estructural. Existe una lógica progresión y adhesión de estilos comprensible por asimilación o evolución arquitectónica. Sin embargo, hallar este mismo sistema a escala global y en distintos momentos históricos resulta verdaderamente asombroso. Entre los templos antiguos del Altiplano y del Cusco, donde el eco parece recordar otros soles, los muros de Tiahuanaco y Ollantaytambo revelan un secreto metálico: ranuras en forma de H o doble T, que unían piedras colosales mediante grapas vertidas con metal fundido, cobre, arsénico, bronce, incluso níquel, un sistema de unión tan avanzado que apenas se encuentra equivalentes en la ingeniería moderna. Lo más sorprendente es que la misma técnica, idéntica en forma y función, aparece en culturas separadas por océanos y milenios. En el templo de Osiris, en Abidos, Egipto, por ejemplo, los muros presentan las mismas hendiduras en H utilizadas para verter metal entre bloques. También se han hallado grapas similares en Micenas, en templos del antiguo Irán y Mesopotamia, en fortalezas de Japón y en complejos megalíticos de la India y Camboya. Los arqueólogos tradicionales las datan en épocas distintas, pero su semejanza técnica resulta inquietante. ¿Cómo explicar que civilizaciones sin contacto aparente compartieran un mismo método de ingeniería de precisión? ¿Acaso heredaron una tecnología común anterior al último gran cataclismo global, cuando la Tierra sufrió cambios drásticos de clima y nivel del mar hace más de 12.000 años? En el corazón del altiplano, donde el viento corta como metal, los muros de Tiahuanaco y Pumapunku guardan una señal de un pasado imposible: ranuras en forma de H que encajaban bloques de piedra colosales. Curiosamente, también las piedras tienen forma de H. Durante siglos se creyó que eran simples decoraciones, hasta que los arqueólogos descubrieron su verdadera función: moldes para verter metal fundido. El uso de grapas no era únicamente técnico, sino también simbólico en la cosmovisión andina y quizás en la de otros pueblos antiguos. El metal fundido representaba la energía ígnea que unía lo inerte con lo divino. Al verter metal entre las piedras, los antiguos constructores soldaban el alma del fuego con el cuerpo de la montaña, sellando un pacto sagrado entre el ser humano y la naturaleza. Tal vez por eso, en distintas culturas del mundo, estas grapas aún resisten el paso de los siglos. Son las cicatrices metálicas de un conocimiento perdido, las firmas silenciosas de los dioses ingenieros que alguna vez dominaron la tierra. Los antiguos constructores del altiplano también fundían aleaciones de cobre, arsénico, níquel y bronce directamente sobre la piedra, creando grapas metálicas que unían estructuras de decenas de toneladas con una precisión que asombra. Incluso hoy, cada pieza era vertida a mano como si el fuego hubiera sido un artesano sagrado. ¿Son vestigios de un conocimiento global anterior al último gran cataclismo? Mención aparte merecen las hachas en forma de T halladas en Tiahuanaco, que ya constituyen una clave fundamental para comprender el desarrollo y el uso de la metalurgia en las grandes culturas del sur de América. Las hachas de Tiahuanaco están fabricadas principalmente en bronce ternario, una aleación compuesta por cobre, arsénico y níquel. Los estudios metalúrgicos indican que durante el Horizonte Medio, aproximadamente el 61% de las hachas analizadas corresponden a este tipo de aleación, mientras que el resto está elaborado mayoritariamente en bronce estañífero, cobre y estaño. Asimismo, se ha determinado que todos los artefactos de bronce ternario asociados a Tiahuanaco proceden de menas del altiplano, sin evidencias de aportes provenientes de menas costeñas. Desde el punto de vista cronológico, las hachas en forma de T analizadas se adscriben principalmente al Horizonte Medio, periodo que abarca aproximadamente entre el 500 y 1000 después de Cristo, aunque la datación precisa de cada ejemplar puede variar. En efecto, diversos estudios proponen que estas hachas poseían un valor ritual asociado a ofrendas y ceremonias, especialmente en el ámbito de la cultura tiahuanaco. Su uso como bienes depositados en contextos rituales indica que no eran apreciadas únicamente como herramientas utilitarias, sino también como objetos cargados de significado espiritual. La relativa rareza del bronce ternario habría incrementado
incrementado su prestigio, reflejando el acceso a materiales especiales y su vínculo con prácticas culturales de alto estatus. ¿Tendrán algo que ver las hachas T con las H metálicas? ¿Se usó acaso una aleación similar? Muy bien, aquí tenemos otra de estas llaves, cuñas, muy interesante. Muy pocas veces filmado, la verdad, y donde uno prueba que ha sido reutilizado también algunos de estos bloques de granito rosado. Aquí está. Sí, quédate tranquila que como soy... Desde aquí del Coricancha. Seguimos en la ruta de los incas ancestrales. Muy bien, amigos, siempre es muy interesante volver al Coricancha. Bueno, acá le han puesto no tocar, pero podemos ver cómo terminaban este trabajo perfecto y como un sello distintivo ponían este cobre, ¿no? O sea, la unión de cobre ahí para las junturas. Lo raro no es eso. Lo raro es que vamos a encontrar lo mismo en toda la arquitectura megalítica de Egipto, me parece en Baalbek o en otros sitios más, y en Turquía, vamos a encontrar este sello de los alarifes, ya no importa si eran tiahuanacos o no, de esa era, ¿no? De ese tiempo, que podían manipular la piedra y el estilo, ¿no? Porque si tú te das cuenta, la gran mayoría de estos es un estilo más recto, es diferente, mira las paredes, ¿no? Totalmente rectas, es tiahuanacota. Definitivamente, o sea, es muy parecido a la Titicaca, a las estructuras que vemos ahí en Tiahuanaco, en Pumapunku, ¿no? Y esas marcas tipo T son pues una cosa pero fantástica. Algunos investigadores alternativos como Graham Hancock o Brian Foster sostienen que todas estas culturas serían fragmentos de una misma civilización antediluviana, cuyos sobrevivientes transmitieron el conocimiento del ensamblaje metálico y la talla megalítica a los pueblos posteriores, una civilización que dominaba el fuego, la piedra y el metal como si fueran uno solo. Según estas teorías, un evento súbito, inundaciones, actividad volcánica o el levantamiento del lago Titicaca habrían detenido el desarrollo de Tiahuanaco. Quién sabe también si de Ollantaytambo hace unos 12.000 años. Un conocimiento se perdió, una civilización desapareció y con ella la memoria de cómo unir la piedra con el fuego y el metal. Recorres el mundo también. We have known that you go around the world. Obviamente aquí en Perú, pero sitios arqueológicos de estructuras megalíticas imposibles. ¿Cuál es tu opinión al respecto de cómo se hizo? Si hay algún patrón, o sea, si vienen de una cultura global, hablas de un cataclismo de hace 12.000 años. ¿Me puedes hablar un poco de eso? Can you tell us about the megalithic sites? Is there something common in all of this megalith around the world? What is your idea about that? Well, the main story is the cultures that supposedly created them. Cultures that we are taught did the megalithic work. Okay, las culturas que, o sea, supuestamente nos hablan de las culturas que han hecho estas construcciones megalíticas. Could not have made them. Probablemente no lo hicieron. No fueron ellos los creadores de esas. Because they didn't have the technology. Porque no tenían la tecnología para poder construirlo. The Egyptians Los egipcios were mainly Bronze Age people. Los egipcios utilizaron el bronce, ¿no? Especially when they built the largest structures. Especialmente cuando construyeron las construcciones más grandes. So they moved into Egypt. Ellos llegaron hasta Egipto. And within 500 years, y dentro de 500 años they built the Great Pyramid. Construyeron la Gran Pirámide. We don't have the technology now to build the Great Pyramid. Nosotros en la actualidad no tenemos esa tecnología para construir la pirámide. Because the standard story is the Great Pyramid was built in 25 years. Claro, la construcción, lo que normalmente nos dice la historia es que la Gran Pirámide se construyó en 25 años. And there are 2 million y
y que había 500,000 stones 25.500 millones de bloques. Yeah. Ajá. So that means to build in 25 years, Lo que significaría que construir eso en 25 años you have to cut, hubiesen tenido que cortar, move, mover and put into place y ponerlo en su lugar, one multi-ton block 1 tonelada de bloque every 2 minutes. cada 2 minutos. It's impossible. Eso es imposible. And then in Cusco, En Cusco you have work at Machu Picchu, Sacsayhuamán, tienes trabajos en Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Coricancha, on and on and on, where they fit perfect. donde están completamente selladas. Very hard stone. Son, rocas que son completamente pesadas. And they, at best, the Inca had bronze tools. Claro, y lo que los incas tenían como herramientas era el bronce. So you can't cut bronze, or you can't cut hard stone with O bronze. sea, tú no puedes cortar una roca gruesa o dura utilizando el bronce. The tool has to be harder than the material. Claro, ya que el instrumento tiene que ser mucho más duro que el material. So obviously, Obviamente, 1,000 years ago, 1000 años atrás, the Inca left Lake Titicaca abandonaron el lago Titicaca, and they took a road tomaron la ruta o el camino that was already there, que ya estaba ahí and they went to Cusco, y llegaron a Cusco. and they found an abandoned city, Y ellos encontraron una ciudad abandonada, destroyed by cataclysm. destruida por un cataclismo. And then they rebuilt Cusco, Y ellos fueron los que reconstruyeron Cusco. because Cusco is not a logical location. Claro, porque Cusco no es una locación lógica, They should have built their capital city in the Sacred Valley, porque hubieron construido su capital en el Valle Sagrado, because that's where all the food is. porque es donde está toda la alimentación, ¿no? Toda la producción alimenticia. The reason why Cusco was chosen, La razón por qué Cusco fue elegido, because it already existed, porque ya existía, porque ya estaba ahí. and that's why it's called Cusco. Y es eso, y por esa razón se llama Cusco, The navel. la nave, ¿no? El centro, el ombligo del mundo. And so whoever built in Egypt Aquel que construyó en Egipto was a very logical, era brained Ajá. people. Los que construyeron Egipto, las pirámides, eran del lado izquierdo, hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Lógicas, personas lógicas. But the work in Cusco Y los trabajos que vemos en Cusco, is not in Egypt is linear, en Egipto es un trabajo lineal, like the pyramids. las pirámides, ¿no? In Cusco, it's polygonal, Ya, en Cusco la diferencia que es polígono, so it's more artistic. es más artístico, más orgánico. That's a very different mindset. Es otra mentalidad de seres o de otra civilización. Yeah. And the work in Cusco El trabajo en Cusco is more difficult than es in Egypt, es mucho más difícil que el trabajo de Egipto. because the stones don't fit together like in Egypt. Everything fits like that Ajá, en Egipto todos termina así, or like that. ajá, lineal. In Cusco, they fit like that, En Cusco tiene formas, or ¿no? even more complicated like that. Y a veces hay más, They interlock together. claro, interconectan las piedras, o sea, ¿cómo hicieron? O sea, It's much more difficult. es muchísimo más difícil que el trabajo que realizaron la civilización en Egipto. So two ancient civilizations Dos civilizaciones antiguas with incredibly complex technology, con tecnologías muy complejas, and then when you go to Pumapunku, y después cuando vas a Pumapunku en Bolivia that's completely different. es completamente So diferente, that's another culture. es otra cultura. So at least three ancient cultures. Al menos son 3 culturas diferentes que no tienen nada en común. They don't have anything in common. Lo común es la alta tecnología. The only commonality could be the technology, the high technology. In some cases, more advanced than what we have. Ajá, en muchos casos mucho más avanzado de lo que tenemos ahora. Like the Coricancha in Cusco El Coricancha de Cusco would be almost impossible for us to make, se sería imposible para nosotros llegar a construir, because every stone ya que cada piedra is a different shape and size. es diferente en forma y en tamaño. So in the Western mind, En la mentalidad europea we have we like to have one shape. tenemos solo una forma. So that's why bricks were invented. Es por eso que los ladrillos fueron inventados. So they're all the same shape. Todos son de la misma forma, del mismo tamaño. 2, 3, 4, 5. In the Coricancha, they go this one, El Coricancha, and then next to it is that one, next to it is that, claro.
And also diferentes formas y tamaños. there are no straight lines in a Y coast. no tiene las líneas no son rectas. It's like a wave. Ajá, son como unas olas, That makes it much more difficult. que lo hace aún más difícil. So when we take stonemasons to look at the Coricancha Cuando los que trabajan con las piedras los llevamos al Coricancha or at Sacsayhuaman, o a Sacsayhuamán, they say, why? How and why did they do las this? preguntas que se hacen es cómo y por qué. Cómo y por qué hicieron eso y cómo lo hicieron. Yeah, because I'm a stonemason, Porque yo soy un constructor que trabaja con la piedra I can't do that. y no puedo hacer eso. With the best tools I have. I can't. O sea, no podría hacer ni aún con las mejores herramientas que tengo en la actualidad. Yeah, we also see catastrophic damage in Cusco. También en Cusco vemos daños catastróficos, So something hit the ancient city. como que algo chocó a la ciudad, chocó con la ciudad. Probably an earthquake Probablemente un terremoto of 9.5 de 9.5 grados, because it pulled Degrees. the walls apart porque hizo que las piedras se apartaran unas de otras, from east to west. del este al oeste. And then it's not just Cusco, No es solamente Cusco, also Silustani y también podemos ver eso en Sillustani. and Machu Picchu. En Machu Picchu, You see the stones are separate, big, this big. They're separate by that much. ajá, esa es la separación que normalmente podemos ver en las piedras. Separated by that much. Same. Pulled apart. Ajá, las rocas fueron empujadas unas a otras. So, Humapumpu también. oh, yeah, see. Ah, ok. Yeah. But also the Inca found Machu Picchu. Los incas encontraron también Machu Picchu. Because why would they build it there? Claro, ¿por qué construirían ellos ahí una ciudadela? O You have lots of mountains. vemos un montón de montañas. Why pick that place? ¿Por qué escoger esa que estaba cerca a la selva, no? Because all the mountains there are shaped like this. Porque todas las montañas tienen esas formas And they're solid granite. y es sólido el granito sólido. So somebody came and cut the top of Machu Picchu off Parece que alguien hubiese venido y cortado parte de la montaña en la mitad and built a very small megalithic city. y haber construido una ciudad megalítica pequeña. Then the Inca found it, Y los incas lo encontraron and then they built. y ahí construyeron. Yeah, only original 5% 5% Intihuatana la Intihuatana, area, and el Templo del Sol. Temple of the Soul. Claro, el 5% de lo que es Machu Picchu es megalítico, ¿no? La Intihuatana, el Templo del Sol. Templo del Sí. Sol. Ajá. All the rest, Y todo lo demás es incaico, Es inca. es construcción incaica. 95% Inca. 95% de Machu Picchu es incaico. Ya, y El Templo del Cóndor, más o menos. Posible. Y Probablemente. Ollantaytambo, Y en Ollantaytambo igualmente, ¿no? 98% Inca. 98% es inca. 2% 2% pre-Inca. pre-inca. Stone. Megalito, Sacsayhuaman, casi todo. 10%. Inca. Claro, sí, precio. 90% Inca. Ok, y en Sacsayhuamán 90% inca y 10% pre-inca. So the mindset seems to be Ajá, la mentalidad que tenían ellos, that they would find a megalithic que site, ellos encontraron los lugares megalíticos wow, y quedaron asombrados and then say this is a sacred place. y ellos lo tomaron como lugares We sagrados have to build here. y construyeron sobre ellos o alrededor de ellos, ¿no? Yeah, the Inca never took anything apart. Los incas nunca tomaron nada, o sea, no apartaron nada de cómo encontraron. They would go sacred, Veneraron esos lugares, ¿no? Como sagrados build around it. y construyeron probablemente también la energía, ¿no? Que encontraron ahí. Ajá, fueron lugares energéticos, entonces lo utilizaron como centros ceremoniales. Sí. ¿Y este terremoto fue global? And this earthquake, was it global? Was it around the world? Global. Yeah. Around the planet. Todas estas culturas. 12,000 years ago, 12,000 años, ya. which is also when Atlantis disappears. Es el tiempo en que Atlantis también desapareció. Because 12,000 years ago 12,000 años atrás was the end of the last ice age. era el último etapa de la última glaciación. And the waters of the oceans El agua del mar rose by more than 100 meters aumentó más de 100,000 metros in maybe a month. en menos de un mes. So Atlantis Ese es el Atlántico. didn't sink. El Atlantis no se hundió. The ocean
Claro, buried Atlantis. el océano aumentó, el agua aumentó y cubrió todo el Atlántico. So whoever could would escape. Los que pudieron pues escaparon, ¿no? And some of them may have come to Algunos probablemente the highlands of Peru llegaron a la sierra de Perú and built things, y as well as Egypt and other places. construyeron, por ejemplo, los lugares megalíticos. Igualmente probablemente sucedió en la parte de Egipto, ¿no? Los que escaparon lograron construir. Por eso no encontramos un Sacsayhuamán en la costa de Nazca. Es por eso que no encontramos, we don't find Sacsayhuaman on the coast of Peru. Because the coast only has sand. Claro, ya que en la costa solo había arena, pues, ¿no? That's why adobe. Ellos utilizaron el adobe, pues, ¿no? No, o también pudo haber estado cubierto de agua, ¿no? Porque maybe it was also covered with water and they wouldn't be able to build anything. Still. There could be things right out here. Ajá, probablemente encontramos, si vamos dentro del mar y buceamos dentro del fondo del mar, pues vamos a encontrar el Atlantis. Ya, ok, qué interesante. I feel very gifted to be able to do this work. Que me siento muy afortunado y bendecido de hacer este trabajo, esta labor. No one can tell me what to do, Nadie me puede decir qué es lo que tengo que hacer. and so I'm independent. Soy un investigador independiente. The archaeologists, Los arqueólogos, some know all of this information, muchos de ellos saben de esta información, but if they speak about it, pero si ellos empiezan a hablar de estos temas, they can be fired probablemente los boten de sus trabajos, because they are stuck porque ellos están encajonados, ¿no? in standard history. En la historia estandarizada que nos enseñan en los colegios, en las universidades. But working from scientific evidence, Si uno comienza a trabajar o laborar desde el aspecto científico, such as the DNA results of the como Paracas, los resultados del ADN, los trabajos de ADN de los Paracas, shows that the history of Peru is far more complicated que nos muestra que la historia del Perú es aún mucho más compleja and more y interesting muchísimo más interesante than what most people realize. de lo que muchas personas saben, ¿no? Las chincanas, ¿alguna opinión sobre las chincanas? Do you have any, would you like to give any opinion about the chincanas, which is in the cave, no? The tunnels. The Chincanas o tunnels. Cueva de los Tallos, The tunnels about the Cayo Cave in Cave. Ecuador. o chincanas. Or the chincanas here in Cusco that we have the chincanas. Chincanas Yeah. al interior. The tunnels, ¿no? Well, there are so many stories about chincanas Hay muchas historias de las chincanas that there has to be some reality to them. que debe haber algo de real dentro de esas historias o leyendas, ¿no? We know for sure Sabemos, por cierto, that there's a chincana que hay una chincana that goes from Sacsayhuamán que viene desde Sacsayhuamán to the Coricancha hasta el Coricancha, because it's been mapped porque hay un mapeo que le han hecho, ¿no? with ground penetrating radar. Con radar. Claro. And so other stories Hay otras historias are that Tiwanaku Que- and Cusco are connected. que también hay, que Tiwanaku y Cusco también estaban conectados por una chincana. Yeah. And in Egypt, Y en Egipto hay muchas under miles. the Giza Plateau, Debajo del plató de Giza there are many tunnels that go east, west, north, south. hay muchas chincanas que van del este al oeste, del norte al sur. And I've been 4 layers down, 4 levels down. Yo he in bajado Giza 4 Plateau. niveles bajo. Ajá. It was not, I was not supposed to go, No estaba supuesto a entrar, but a friend of mine, Egyptian friend, took me. pero un amigo egipcio me llevó y pude hacerlo. He said there are probably 10 more levels. Probablemente hay 10 niveles más bajos. So 15, 20, no sé. But they are real. Sí, sí son reales las chincanas ¿Por en qué? Egipto. ¿Por qué Why? hacían eso? Why do you think they made these ¿Alguna idea? chincanas? To move water. En este caso, esas chincanas eran para el movimiento del agua. Yeah. In Egypt, that's what powered the Giza Claro. the Giza pyramid. Okay, o sea, el agua era lo que daba la energía a la pirámide. Yeah. The pyramid was built not as a tomb Las pirámides no fueron construidas como un cementerio because the Egyptians couldn't have built it, porque los egipcios definitivamente que no pudieron haberlo construido. but it was an energetic structure. Como era una energía, era un instrumento de energía energético, ¿no? Yeah. It's kind of like Wi-Fi.
como un Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Because the pyramid produces or concentrates the energy, Ajá. La pirámide concentraba la energía, the movement of the water, el movimiento del agua and the energy that the earth produces naturally y la energía que nuestra Tierra normalmente produce naturalmente, would concentrate in the pyramid. se concentraba todo en la pirámide. And that's why it's 500 feet tall. Es por eso que son 500 metros de alto, no, de pies de alto. And then the energy would go to the obelisks. Y esa energía iba hacia los obeliscos. And then that is like a Wi-Fi system. Era como un sistema de Wi-Fi. Because the Egyptians could not have made the obelisks either. Definitivamente que los egipcios tampoco pudieron haber hecho el obelisco, Because they're made of one piece of granite. porque está hecho de una pieza de granito. The largest one was never finished. Y el más grande no fue terminado. It would have been Probablemente pudo haber sido 1,200 tons. 1100 toneladas. Okay, so it's a tomb now, but the question is, was it constructed as a tomb? Or was it constructed as part of the water system? And then later, when this Giza system no longer functioned, that then it was turned into a tomb. Del antiguo apocalipsis, como nos dices, y nos dices, estamos viendo un patrón que se repite en la historia humana. Claro, pero ¿por qué todas las culturas nos hablan de un diluvio universal? Es un punto muy importante, una pregunta muy importante, y es uno de los misterios que lo llevó a la conclusión de que nosotros tenemos que tener esta glaciación en cuenta, porque es algo verdadero que cuando vino el fin de la época glaciar, no en un instante, pero en un periodo de muchos miles de años, el nivel del agua se levantó 120 metros y todo el mundo, 120 metros, 27 millones de kilómetros de tierra que estaban encima del agua, ahora están sumergidas. Entonces, este incremento en el nivel del mar no era lento y gradual, era un cataclismo muy puntual. Fueron episodios que de repente se levantó una gran parte del agua, después paró, se calmó y después, 1000 años después, otro levantó. Y yo pienso que en este proceso nosotros perdimos gran parte de nuestra historia. Por eso te quería preguntar. Y eso es lo que se recuerda, en lo que se llama el mito de esta inundación, que lo encuentran en todo el mundo, lo que están recordando este episodio. Okay, sí, y bueno, he escuchado mucho sobre el Younger Dryas, claro, pero que también pudo haber sido provocado por un cometa o por el paso de por el paso de las Táuridas Enke. Sí, te lo voy a explicar ahora. The Younger Dryas El Younger Dryas es un episodio climático reconocido por los geólogos. And that climate Y ese episodio climático empezó más o menos 1800 años atrás. Very radical. Muy radical. There is a sudden rise in sea level. Repentinamente subió 2 metros de agua, de repente. And at the same time, y en el mismo tiempo, la temperatura del mundo bajó mucho, se volvió fría, ¿no? Y en ese momento, 2800 años atrás, el mundo se estaba comenzando a calentar. In a gradual way. En una manera gradual, ¿no? Y de repente tenemos este cambio radical que congela todo, como si fuera el pico de la época glaciar. Se congela todo y la anomalía de estos 2 metros que se levanta el mar
Because normally, porque when you normalmente have cuando freezing tienes conditions, condiciones the excess congeladas, water stays el in agua ice. se quedaría como hielo, It doesn't raise sea no, level. no levanta el nivel del mar. So it's a puzzle. Entonces eso es algo, ¿no?, que Then we te enter rompe a cabezas. period when Entramos en un we periodo see the de mass lo que vemos extinctions estas masificaciones que of se the extinguen, megafauna, of la, the la the fauna mastodons, the mammoths, the gigante, woolly los, rhino, saber-tooth ¿no?, los tigers, mamíferos, los the American tigres, camels, the los American camellos horse, americanos, el they camello all go americano, extinct todos se extinguen in that period en during ese the periodo Younger Dryas. durante el Young Dryas. There's evidence Hay of a evidencia collapse of de human que se populations. colapsó de la población mundial And then, y 11,600 después, years ago, 11.600 años the world antes, suddenly de warmed up. repente Very el fast, planeta se very calienta fast. muy rápido. Today's global warming Ahora does not lo que se compare llama el at all calentamiento global no with se what happened compara in con lo que 11,600 pasó a years ago. 11.600 años Huge atrás. warming. Este gran cambio And de again, temperatura y another también rise in sea level. otro aumento del nivel del agua. And the geologists Y call los that rise in geólogos sea level llaman meltwater pulse 1b. llaman a este cambio, ¿no? How do you call it? Meltwater pulse 1b. Se llama el del derretimiento del pulso del agua, Meltwater. 1B. Yeah. Yeah, there was a Agua 1A derretida, yes. earlier Yeah. when the world was warming up. Yes, había But un, this pero 1B este no, este B, ¿no? Ah, ya, claro. 11,600 Hay years ago. 11.600 años And that's atrás, the end of the y Younger ese es Dryas. el final del Younger Dryas. So in summary, it begins with O sea, cataclysm. empieza con un It ends with a cataclismo y cataclysm. termina en un cataclismo, And así the para whole thing cortarlo. is a Y todo cataclysm es un from beginning cataclismo, to desde el principio al final. 12.000 años, ¿cuánto? How many years ago? So they began 12,000 Empezó years ago, 2.800 años atrás and it ended y terminó 11,600 years ago. 11.600 años So atrás. it's an episode of Es un, 1,200 es un years. episodio de 1.200 años. It's an episode of 1,000. And then the Y question después la comes, pregunta que viene es, what caused it? ¿qué causó esto? ¿No? ¿Por qué? And I, Y yo- at the moment, there are a en el number of momento hay competing muchas hipótesis que compiten entre ellas, ¿no? hypotheses. I'm in favor Yo of estoy the a favor Younger Dryas de Younger impact Dryas hypothesis. del impacto, ¿no? And that hypothesis is Y esa the work of a hipótesis group of highly credentialed scientists, es el grupo de trabajo de muchos geólogos, geofísicos, archaeologists, arqueólogos and others y who are otros que specialists son in especialistas analysis of data. en análisis de data, And they are looking y at ellos están mirando a layer in the una earth. capa en la Tierra We can find all que la around the podemos encontrar en todas partes del mundo, It's particularly que obvious in America, particularmente es más obvio en but it's América, also obvious in pero Europe. también es obvio en You Europa, also find y it as también lo far east encuentras as Syria, lejos hasta Siria, the site of Abu en Huraira. in Abu Syria. Huraira, en Siria, It's called the Younger y se Dryas llama The Boundary Younger Layer, Dryas Boundary, que es, o sea, como que YDB. lo que el WDB, ¿no? Lo que se formaría. In it, there is evidence Ahí of hay evidencia enormous fires, de grandes fuegos, muchos fuegos, very high temperatures, mucha temperatura, quartz, cuarzo, melted, se melted quartz, derrite, it takes more than necesita más de 2,000 degrees centigrade 2.000 grados centígrados para derretir el cuarzo, ¿no? to melt quartz. And then Y también which is iridium, rare in the Eso earth, es muy raro, astronomical no objects, vienen de objetos platinum, extraterrestres, platino and carbon microspherules. y microscópicos carbónicos. Carbon microspherules. Tiny, you can only see them in the microscope. Solo lo puedes ver en They're so small. en All los- of sí, these sí. are the Todo eso son las huellas, ¿no? Las huellas of a cosmic en event. un evento cósmico. Claro, tú lo mostraste And también you show this petroglifos in the donde se ve el petroglyphs cometa. that you see the comet. You see many, but Yes. let's Pero come to le that dejo un point. ratito en llegar a ese punto, Because the evidence porque that la they- evidencia that que this team, the este they're called the grupo Comet Research Group. se llama el grupo de investigación del cometa, And I want to be clear, these are quiere not, ser claro. these are not fringe Esos no scientists. son These are all mainstream científicos, no son scientists. científicos no They've been attacked for their reconocidos. work because- Han sido atacados por su trabajo, but they're all top pero experts todos in son their field. expertos en su And they campo. say the only Ellos way we dicen can que la explain única this forma que podemos explicar esto is that there es was que hubo maybe not just one, de but repente no multiple uno impact o events. muchos impactos, eventos de And, impactos. what this suggests Y lo que sugiere es que is that the majority la of those mayoría de esos impacts impactos did not hit the no, surface of no, the Earth. no impactaron directamente en la superficie de la They Tierra, exploded in sino the había sky. explotado ¿no? Airbursts. En The most recent en example- el aire. The En el most ejemplo recent más example of reciente such an airburst de esa explosión is aérea the Tunguska es event Tunguska, el in evento en Siberia. Tunguska en Siberia.
That event was Ese an evento object fue that un objeto exploded que in the sky explotó en el cielo and it caused y que massive devastation. ¿no? y causó gran devastación. According to the research of the Ah, Comet Research Group, No, we are looking at an event where there were 300 or de 400 acuerdo a este tipo de eventos, fue un episodes like evento de that. 300, 400 eventos como right este across the world. en todo el mundo, ¿no? And this is what Y eso caused es the lo sudden que climate habría change. causado el cambio repentino del mundo, de la temperatura, ¿no? Yeah. But then let us admit that there Pero are también also, que hay que admitir there are que hay also otro other tipo, theories. otras teorías. Sometimes it's A veces denied all and say there's no meaning to ¿no? it. Que no tienen sentido, Others- dicen, otros Others dicen que sí, suggest that otros sugieren que el sol the sun might have been involved as habría sido involucrado, el sol, a solar event. un evento solar. So we're still Entonces we're not at the estamos stage todavía where we en can un definitely punto que say podemos what decir caused the Younger Dryas. qué causó el I can Younger tell you Dryas, that in my pero que él te puedo decir que en mi the opinión comet impact hypothesis is the la best. teoría del impacto del cometa sería But la there are mejor, other theories. pero hay otras teorías, Let ¿no? me explain about Pero the déjame comet theory, because this explicarte de este cometa, ¿no? included in the Comet Esto se Research Group incluye en team el are desarrollo astronomers, del proyecto de astrónomo, particularly Bill Napier. particularmente Bill Napier. Bill Napier. Bill Napier. Bill Napier. Napier. He's a Scottish astronomer. Es un astrónomo And escocés he works with the que Comet trabaja Research Group. por And este he has grupo presented y presentó compelling evidence evidencia, ¿no? that Fehaciente around que 20,000 years hace ago, más o menos 20.000 años a very large comet un gran cometa entered an entró orbit una órbita that crosses the orbit of the Earth. ¿no? que cruzaba la órbita de la Tierra, A very large comet. muy Maybe gran cometa. De as much repente, that the nucleus might have gran- been 200 kilometers in que el diameter. núcleo habría sido más o menos 200 kilómetros de Such an diámetro. object, Un if it were objeto to hit the que Earth, si hubiera impactado a la be Tierra catastrophic hubiera for sido all life on Earth. catastrófico para toda la vida en la Tierra. It's normal behavior Pero era of comets un comportamiento once they normal come from del deep cometa space que vienen desde el fondo del caught espacio by the gravity y of lo the sun. agarra la They go gravitación, la into fuerza orbit around gravitacional, the sun, orbitan el Sol and then they gradually y begin to después break se up. comienzan a desintegrar, It's ¿no? no longer one object. Ya no es un objeto, It's no 10 sino objects, son it's dos, 100 son objects, it's 100, 1,000 1000, objects. They're ¿no? breaking up. Se Some of them comienzan a are 5 pulverizar, kilometers a in veces unos diameter, son 5 kilómetros, some of them are the otros size son of my del tamaño fist, de tu some of them are the mano, size of de a tu fingertip, finger, de tu some of dedo, them are dust, otros son and it polvo, created y what is crea called lo que the se torrid llama meteor stream. torrid meteor Torrid stream. meteor O sea, stream is the meteor stream that is the result ese es el of the resultado de la fragmentation of a very fragmentación large de comet. un gran cometa. Comet Encke El cometa Encke is one es part una parte torrid de meteor todo este stream torrid, ¿no? in our view. En Comet nuestra Encke is vista, not el the cometa Encke originator. no es el que origina Comet eso. Encke is a El fragment cometa Encke es un of fragmento the much larger de un cometa It's the mucho largest más surviving grande. fragment. No, sería el que habría, la parte más grande que habría sobrevivido. But this disintegration Pero of the esta comet desintegración del cometa, suddenly, de instead repente, of a single object, en vez de ver un solo which objeto, would be very que bad if we debería hit it, ser mal que si, but o the sea, chances of hitting it are que si small. nos hubiera golpeado es But muy once it- pequeña, Once it breaks up, pero cuando se descompone, the torrid meteor stream este- is 30 million kilometers es wide. del tamaño, tiene un ancho de 30 30 million millones de kilometers kilómetros. And in that 30 Y en million esos kilometers, 30 millones de there's kilómetros de debris, ancho, which is very hay, large, hay partes que son grandes, like ¿no? Comet Encke, Como el cometa Encke, and there's debris y that's hay very small. ¿no? Esos restos muy chiquititos. The Earth passes La- through the torrid meteor stream La twice Tierra every year. pasa por esta parte 2 veces al año. In June, En junio we don't see the shooting stars no lo vemos because they're coming from the ¿no? direction las of the sun. estrellas But fugaces, in November, pero en noviembre October, o early octubre we saw a lot of vemos so-called muchos de estos shooting stars. They're all estas from the torrid meteor estrellas stream. fugaces, ¿no? Que vienen a ser parte de esta They're- corriente, ¿no? They're Que little pasa, objects. que They're son not gonna do objetos us much chiquitos que harm. no van a hacer But mucho, they're warning us pero nos están diciendo, ¿no? that Nos we're están going dando through this que vamos a pasar dangerous por esta zone zona muy twice every peligrosa year. 2 veces al The año, y calculation, que calculan calculation of the astronomers de los is astrónomos that we es que before the nosotros year antes 2040, del año 2040 we are going to vamos encounter a encontrarnos very large, con un lumpy, objeto dangerous muy bits of the torrid grande meteor de esta, of the de torrid esta stream. corriente, ¿no? Con estos objetos grandes. And this is not Y eso something no es algo we don't have to que say, no "Oh, tenemos que it's the decir end of the "Oh, el final del mundo", because we are porque highly nosotros technologically estamos advanced muy civilization. avanzados If we tecnológicamente. recognize Si this problem, reconocemos este problema, we can solve it. podemos resolverlo, It's solvable. ¿no? It's a Se puede solvable resolver. problem,
But it ¿no? takes Pero it takes necesita the united will a of the human race. toda la raza humana que se una. You know, fundamentally, we gotta stop Fundamentalmente tenemos que dejar de estar peleando entre nosotros y juntarnos para solve this resolver collective problem. este problema que le atañe a todo el mundo, ¿no?